La conciencia y el cosmos, los cardales. En asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, los cardales. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno. Hola a todos los oyentes y bienvenidos a La conciencia y el cosmos, los cardales, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. Presentando al equipo en la operación técnica Claudia Bucarey, locución y tarea web Miriam Ser, Alexis Odero y quien les habla Magali Zunino. La conciencia y el cosmos, los cardales, sale por FM Los Cardales en vivo todos los miércoles de 22 a 23 horas. La frecuencia de la radio es 104.9 para todos los cardales y Exaltación de la Cruz. Para comunicarte con nuestro programa, lo podés hacer para mensajes de texto, llamadas y WhatsApp. Los teléfonos son 0230 154 51 42 33 o 011 5810 3040, que es el teléfono de la radio. En internet, la radio sale en vivo por www.fmloscardales.com.ar. Nuestro mail, laconciencia y el cosmos cardales @uxim.org.ar. La página de UXIM, www.uxim.org.ar. En Facebook nos encontrás como La Conciencia y el Cosmos, los Cardales. En Instagram, La Conciencia y el Cosmos, Cardales. Y en YouTube como La Conciencia y el Cosmos. Encuentros con Daniel Gagliardo, fundador e instructor de UXIM, Centro de Servicio Planetario, que irradia la nueva polaridad planetaria en sus enseñanzas. Se encuentran a disposición diversas herramientas
para los ensayos de trascendencia y transformación del ser, siendo una oportunidad única de revelación e instrucción para cumplir con la ley espiritual. Algunas de las temáticas tratadas son la presencia y asistencia de civilizaciones intraterrenas y extraterrestres, el actual proceso kármico de la humanidad de la superficie terrestre y su trascendencia, ley de purificación, dolencias y enfermedades, el camino hacia la cura interna, alimentación evolutiva, la búsqueda del instructor interno, preparación para la ley evolutiva superior, riesgos de aplicar técnicas de manipulación energética, la transformación de la conciencia y la senda del servicio. Estos programas son realizados en base a los estudios de Cosmosofía que Daniel Gagliardo ofrece en Uxim, Campo Sierra del Cielo y demás ciudades. En ellos hacemos también lecturas del material de Uxim, Centro de Servicio Planetario. En el programa del día de hoy nuevamente nos estará acompañando La Senda del Peregrino, Erx y la Revelación de Ancenusa, de Daniel Gagliardo. La energía profunda que emerge del valle de Erx, irradiándose a todas las partículas planetarias, estimula la ruptura con específicos patrones de vida, con aquellos elementos que no ofrecen salida evolutiva y que, básicamente, pueden ser diferenciados en términos de actitud. Erx promueve, al ofrecer la realidad cósmica a la conciencia, la trascendencia de todo aquello a lo cual estamos apegados. Nos ofrece modificar los límites de nuestro universo personal, lo que incluye también mudanzas en la correspondencia con las partículas que lo han compuesto hasta hoy. Al fundirse con aspectos cósmicos que presentan su propia realización interior, el individuo pasa a interactuar con los elementos que componen su existencia de forma renovada. Su dependencia y apegos empiezan a diluirse. La purificación, en tal sentido, podrá ser transitada acorde al índice de resistencias subyacentes. Adhiriendo y aceptando la presencia interna, deberá aprender a relajarse serenamente ante lo que la vida pase a ofrecerle como ineludible. Si está realmente pronto, es posible que las situaciones por las cuales se le facilitara la desvinculación con aquello que lo interfiere guarden continuidad. Hasta qué parte de ese proceso no hubiera sido alcanzado, no podrá reconocer, en algunos casos,
la poderosa influencia que algunos elementos y circunstancias ejercían sobre él. Conciencias como Urauma y Sicuma eran percibidas de modo más profundo a medida que nuestra ampliación se sucedía. La Iruma, o cualidad específica de la jerarquía de Erx, patrón energético de características acentuadas, era intuido bajo voltajes inéditos. De cierto modo, estábamos aprendiendo, algunos de nosotros, a reflejar aquel patrón en la condición correspondiente a nuestra instancia evolutiva. Como una invisible anastomosis energética, esta cualidad reforzaba los aspectos sutiles de nuestra tarea. En esta energía definida como Iruma, uno de los componentes principales de aquel matiz que algunos individuos captan en sus experiencias en el valle de Erx. Un ser debería reconocer una potente energía simbólica en aquella sed de descubrimiento de lo que desconoce. La vida le invita a una convergencia, le ofrece participar de la misma de un modo diferente. Te presentamos el tema central del programa del día de hoy, titulado Todo transcurre en el Padre. El primer extracto de estudio que vamos a escuchar se titula Ley de Purificación, Jerarquías y Fuegos. Y este bloque inicia con una pregunta que le hacen a Daniel y dice: cuando llegue el fin de la purificación del planeta, ¿eso significa que todo lo que lo compone quedará también purificado sin importar si es o no rescatable? Y Daniel Gagliardo responde a esta consulta. Cuando este planeta pase por el proceso purificatorio final, todos los elementos que están aquí van a ser liberados en el grado que corresponda de aquello que ya no sirve en ellos. Incluso para los seres no rescatables. Una mónada no rescatable necesita ser liberada de ciertos aspectos para poder retornar. Todo tiene que ser limpiado para que los seres puedan ser remitidos libremente a aquel campo de existencia que espera por ellos. Y también un ser rescatable que va a ser reinstalado en la superficie planetaria tiene que ser limpiado, porque ese ser va a ser liberado de una cantidad de elementos que son una carga para él en términos evolutivos. Entonces, escuchemos. Ley de purificación, jerarquías y fuegos. Cuando llegue el fin de la purificación del planeta, ¿eso significará que todo lo que lo compone quedará también purificado sin importar si es o no rescatable? Esta pregunta es muy interesante porque nos permite profundizar algo que no siempre
está entendido adecuadamente. Cuando este planeta pase por el proceso purificatorio final, por el ápice de la purificación, todos los elementos que están aquí van a ser descargados en el grado que corresponda, van a ser liberados en el grado que corresponda de aquello que ya no sirve en ellos. Incluso esto es para los seres no rescatables. Un ser no rescatable, una mónada no rescatable, quiere decir una mónada que tiene que repasar experiencias evolutivas en reinos infrahumanos o en el reino humano en condiciones más primitivas que las actuales, necesita ser liberada de ciertos aspectos para poder retomar. Quiere decir, todo lo que aquí tenga que ver con la actual situación planetaria, en alguna medida tiene que ser limpiado, para que los seres puedan ser remitidos libremente a aquel campo de existencia que espera por ellos. Un ser que vaya a ser reinstalado en la superficie planetaria, porque por ser considerado por la jerarquía un ser rescatable, va a retornar a la superficie del planeta. Ese ser va a ser liberado de una cantidad de elementos que son una carga para él en términos evolutivos. Por eso se le va a ofrecer un nuevo código genético, por eso se le va a ofrecer un nivel de transmutación, un nuevo coeficiente evolutivo, quiere decir un grado más elevado de liberación de luz, pero los seres no rescatables también. Entonces, todo lo que hoy guarda una condición puntual va a ser limpiado, purificado. ¿Para qué? Para que pueda encaminarse a partir de esa purificación hacia donde para él es necesario seguir su trayectoria evolutiva. Un ser que fuera visto por la energía, ojos de la jerarquía, como no rescatable, si no es limpiado de ciertos impedimentos, no puede ser enviado hacia donde va a ser recibido para retomar su trayectoria evolutiva. Esto no significa que va a ser eximido de sus débitos kármicos, son dos cosas diferentes. Una cosa son los débitos kármicos que un ser tiene, que va a seguir almacenando, que va a seguir guardando y que va a tener que saldar, y otra cosa es un grado de impurezas propias de su relación en esta cadena de encarnaciones que mantuvo en el planeta Tierra hasta el momento de la purificación. Hay una cantidad de material espurio, vibratoriamente hablando, que tiene que ser retirado de ese ser. Entonces queda en condiciones de ser remitido donde va a ser esperado. Eso, la ley de transmutación lo limpia todo, la ley de purificación consume todo, los fuegos que operan consumen todo, la jerarquía conduce fuegos y al mismo tiempo es herramienta de los fuegos. Entonces la jerarquía y los fuegos limpian todo, consumen todo. Este mantra que dice que el ser se ofrece a alimentar el fuego con aquello que ya no sirve de él, está claramente hablando de esa situación. Nada más que en este caso el mantra nos remite a un movimiento genuino de ofrecimiento a la autopurificación. Cuando un ser ofrece alimentar el fuego con lo que ya no sirve en él, él está diciendo que está atento a entregar lo que ya no sirve en él. Está atento a quemar en el fuego lo que no sirve de él. Pero hay seres que no están en condiciones de hacer ese movimiento, de ofrecer al fuego lo que ya no sirve y alimentar el fuego con eso. Hay seres que van a vivir el proceso purificatorio en refracción a la ley de purificación, en rechazo a la ley de purificación. Pero sea en rechazo o no, la ley de purificación va a actuar igual. La inteligencia de la ley de purificación es absoluta. Ella sabe qué tiene que ser retirado, qué tiene que ser transmutado, qué tiene que ser sublimado, qué tiene que ser quemado en esos fuegos. La ley de purificación retira de un modo perfecto. Continuamente esa ley está abriéndonos camino. La ley de purificación es la que permite que la ley de retorno pueda consumarse. Las partículas no pueden retomar su contacto con la vida cósmica, no pueden retornar hacia el cosmos como morada, si aquello que está instalado en ellos como un peso del etéreo no es retirado, no es purificado. Entonces, en cada etapa la ley de purificación, en absoluta coherencia con las necesidades y la inteligencia interna del ser y de la vida planetaria, va dosificando, va retirando, va eliminando.
sois depositarios de lo que otros no pueden aún custodiar. Mas no debéis creer, por eso, por sí solo, que se puede asegurar el buen término de lo que os corresponde cumplir. Muchos de vosotros fallaréis por no disponer de toda vuestra energía para cumplir con lo que tal compromiso representa. Lo que se os ofrece dimana un patrón sagrado. Mientras consumáis su custodia, os ofrece sustento y elevación. Mas, para que se cumpla lo que tal actividad podría acreditar, debéis confirmaros como consagrados peregrinos. Continuamos en el segundo bloque del programa, recordando el tema central de hoy. Todo transcurre en el Padre. Y ahora sí, damos la presentación del extracto de estudio, que es continuación del anterior y que se titula Estar ligado a una jerarquía. Y Daniel Gagliardo dice: Mi Anuma es una jerarquía de ERCs que opera con conjuntos de mónadas que ya están en ciertas etapas del trabajo grupal evolutivo. Cuando se dice que ciertas mónadas están coligadas internamente a la jerarquía, lo que se está diciendo es que parte de su proceso evolutivo lo están haciendo inmersas en su aura, y las experiencias las hace ahí, dentro del aura de la jerarquía. En este momento, el planeta está terminando de ingresar más profundamente en el aura de la jerarquía samana, que es la jerarquía crística que está conduciendo el proceso planetario y solar. Está ingresando a rangos vibratorios que antes no podía ingresar por incompatibilidad vibratoria. A partir del cambio de polaridad planetaria en 1988, el planeta y la humanidad están por entero sumergiéndose más en el aura de la jerarquía crística. Antes era imposible porque se necesitaba esa reversión polar, de masculina a femenina. Entonces escuchemos estar ligado a una jerarquía. Mi Anuma es una jerarquía que opera con conjuntos de mónadas, es una jerarquía de ERCs que opera con conjuntos de mónadas que ya están en ciertas etapas del trabajo grupal evolutivo. Y esto de que en ti existo significa la comprensión, el esclarecimiento de los seres de que gran parte de su trayectoria evolutiva lo hacen inmersos en el aura de la jerarquía. Cuando se dice que ciertas mónadas están coligadas internamente con la jerarquía, lo que se está diciendo es que esas mónadas, parte de su proceso evolutivo, lo están haciendo inmersas en el aura de la jerarquía. Cuando una mónada está relacionada a una jerarquía, está energéticamente en un marco energético también, un marco vibratorio. Cuando un ser está ligado a una jerarquía, está inmerso en el aura de la jerarquía. Cuando una mónada que tiene durante un cierto lapso, una cierta extensión evolutiva, tiene que hacer experiencias con ciertas jerarquías, esas experiencias las hace dentro del aura de la jerarquía. El aura de la jerarquía de estas conciencias de alto nivel evolutivo son auras inmensas que se interpenetran vibratoriamente. Las jerarquías cubren todo el cosmos manifestado con sus auras. No existe una sola porción en términos vibratorios energéticos del cosmos manifestado que no esté dentro del aura de las jerarquías. Algunos de esos espectros áuricos abarcan galaxias enteras, otros sistemas solares, planetas o territorios vibratoriamente hablando, grandes parcelas energéticas de algún planeta. Entonces la jerarquía continuamente mantiene en el marco de su aura conciencias en evolución que, según el ciclo de la etapa, van a recibir a partir de esa inmersión, de esa sumersión en el aura de la jerarquía, determinado tipo de estímulos. En este momento el planeta está terminando de ingresar más profundamente, por ejemplo, en el aura de la jerarquía samana.
que es la jerarquía crística que está conduciendo el proceso planetario y solar. ¿Qué quiere decir más profundamente? Quiere decir que está ingresando a rangos vibratorios del aura de la jerarquía que antes no podía por incompatibilidad vibratoria. A partir del cambio de polaridad planetaria en 1988, el planeta y la humanidad están por entero sumergiéndose más, llegando a un grado de inmersión en el aura de la jerarquía crística que antes era imposible. ¿Por qué? Porque se necesitaba la reversión polar. Quiere decir que se activara la polaridad femenina de introspección, que era lo que hacía falta para que el planeta estuviera en condiciones vibratorias de ingresar más profundamente en el aura, en este caso, de la jerarquía crística de Samana. Pero, más allá e independientemente de que el planeta y la humanidad van ingresando más profundamente en el aura de la jerarquía Samana, también va ingresando ciertas parcelas de mónadas de superficie, van ingresando o tienen distintos grados de relación en el marco del aura o de las auras de otras jerarquías. Un ser puede estar simultáneamente inmerso en el aura de distintas jerarquías. ¿Y saben por qué no hay ningún tipo de contradicción en eso, ni de problema? Porque no hay fricción en ese nivel. Las jerarquías no confrontan, las jerarquías no dicen este es mío, este es tuyo. Las jerarquías son capaces de mantener en el núcleo áurico de su conciencia una partícula simultáneamente con otras 1000 o 10.000 jerarquías, o con 3, o con 1.000.000. Todo depende qué combinación energética está necesitando, qué combinación simultáneamente, qué acorde de energías puede estar necesitando un individuo, un grupo, una cultura, una humanidad, un planeta. En realidad, esto de que una sola jerarquía está influenciando o mantiene un vínculo con una partícula, con un ser, es prácticamente una utopía. Es prácticamente una utopía. Lo que sí ocurre en ciertos ciclos, en que algunas de las jerarquías toman la regencia del proceso, de un planeta, de un sistema solar, o de un grupo de seres, o de un individuo. En el momento en que toman la regencia, la energía primordial que se expresa o que se irradia es la de esa jerarquía, y todas las demás acompañan subsidiariamente fortificando el proceso. Entonces, un grupo, un ser puede estar asistido en un mismo momento, simultáneamente, por una gran cantidad de jerarquías, o por 2, o por 3, o por 10. El mantra que dice que en ti existo está reconociendo, los seres que mantran eso, que sienten la resonancia de ese mantra, están reconociendo que parte de su proceso evolutivo está siendo regido por esa jerarquía, que una parte de su conciencia está ligada profundamente a la jerarquía, que vive ese proceso dentro del aura y del espectro energético de esa jerarquía, o la jerarquía dentro de la cual va a estar. Todo eso ya está asignado, porque en el momento en que una partícula vive el parto cósmico, sale de una matriz cósmica y es contenida en otra. Y decíamos hace instantes que no hay nada en el cosmos que no esté contenido por la jerarquía. Entonces un ser, en el momento mismo en que empieza a expresarse como conciencia, lo hace en el campo vibratorio, en el campo de energía de la jerarquía. Y ya está previsto en ese mismo momento, está previsto antes arquetípicamente, cuál va a ser o cuáles van a ser las líneas jerárquicas con las que va a operar. En cada etapa cómo va a ser la interacción, la multiplicidad, la simultaneidad o los ciclos sucesorios de contacto con la jerarquía. Todo eso está previsto. No hay nada que esté dejado al azar. Mientras que en la materia las acciones se dan por sucesión y desconexión, al mismo tiempo que por sucesión, por desconexión, en el cosmos todo es sincronismo absoluto desde un inicio. Entonces, no hay nada en el cosmos que quede ahí al azar. No existe eso en el cosmos.
Al profundizar y sintonizar la esencia de fraternidad presente en ERX, el ser se acerca a la comprensión práctica de algunos conceptos que la energía crística liberó hace 2000 años, entendiendo el sentido con que el instructor Jesús aspetó declarando: estos son mis hermanos y estas mis hermanas, cuando quien alguna vez recibió de él un ¿qué tienes conmigo, mujer?, le reclamó desatender aquello con lo que kármicamente y sanguíneamente estaba emparentado. Cuando experimentamos esta sed de lo inédito, cuando una inquietud no desequilibrante se hace presente y nos remueve de nuestra convencional e inércica posición, es que esa sed, de modo anónimo y silencioso, ya había comenzado a ser experimentada y en alguna medida saciada. Estamos en el tercer bloque del programa y te recordamos que el tema central del día de hoy es Todo transcurre en el Padre. El próximo extracto de estudio, que es continuación de los anteriores, se titula Fundirnos en el campo de la jerarquía. Y Daniel Gagliardo continúa diciendo: en ciertas etapas evolutivas, en el marco general con que somos trabajados, estimulados energéticamente por un conjunto de jerarquías, hay contactos con determinadas jerarquías que sólo lo viven algunos seres. La jerarquía no influencia con su aura o con su energía indistintamente cualquier elemento. Un ser es estimulado por una jerarquía porque sin ese estímulo no podría evolucionar. Y si fuera estimulado por una jerarquía que no tiene que entrar en contacto, sería destruido evolutivamente. La jerarquía tiene conocimiento de nosotros antes de que nosotros seamos nosotros. Antes de que una mónada sea parida cósmicamente, existen jerarquías que ya tienen conocimiento de eso y van preparando vibratoriamente los campos, niveles y dimensiones para que al momento de que las chispas se manifiesten, encuentren esos campos habilitados. Escuchemos Fundirnos en el campo de la jerarquía. En ciertas etapas evolutivas, en el marco general en que somos trabajados, contenidos, estimulados energéticamente por un conjunto de jerarquías, en ciertas etapas hay contactos con determinadas jerarquías que solo lo viven algunos seres. Entonces la jerarquía no influencia con su aura, con su energía, indistintamente cualquier elemento. Porque la influencia de una jerarquía es precisamente lo que está demarcando, lo que está asistiendo y lo que está garantizando que aquel proceso evolutivo que el ser va a vivir pueda cumplirse. Entonces, un ser es estimulado por una jerarquía porque sin ese estímulo él no podría evolucionar. Pero del mismo modo, si un ser fuera estimulado por una jerarquía con la cual no tiene que entrar en contacto, sería destruido evolutivamente. La conciencia tiene necesidades energéticas y vibratorias que solo las jerarquías conocen. Los seres tenemos en cada plano, en cada nivel y en cada dimensión distintas necesidades energéticas que tienen que recibir tratamientos diversos. La jerarquía conoce continuamente y puntualmente, absolutamente esas necesidades. En cada momento, de continuo, ella va interpretando esas necesidades y las va asistiendo. La jerarquía tiene conocimiento de nosotros antes de que nosotros seamos nosotros.
Antes de que un ser sea una mónada, antes de que una mónada sea parida cósmicamente, existen jerarquías que ya tienen conocimiento de eso y que van preparando vibratoriamente los campos, los niveles, las dimensiones para que al momento en que esas chispas de energía, de conciencia se manifiesten, encuentren esos campos habilitados. Entonces la jerarquía está continuamente ligada a nosotros antes de que seamos nosotros, mientras somos nosotros y cuando dejemos de ser nosotros. Porque algún día vamos a dejar de ser nosotros, porque todos vamos a fundirnos en el campo de la jerarquía. Del mismo modo que esto que es la personalidad hoy, algún día va a ser asimilado en la energía del alma, y la energía del alma va a ser asimilada en la energía de la mónada, del espíritu. Algún día la mónada va a ser asimilada en el regente, y el regente en los campos de vida logoicos y cósmicos. Entonces, toda esta individualidad supuesta se va a sintetizar en patrones mayores. Entonces, la jerarquía nos conoce de antes de ser, ahora que somos y cuando dejemos de ser. ¿Alguna vez estuvimos solos? ¿Alguna vez podemos estar solos? La pregunta es, ¿algo puede ocurrir fuera de la mano del Padre? Si todo ocurre en la mano del Padre. Entonces, si con el Padre basta, ¿qué es estar solo? Si es imposible estar fuera del Padre, si es imposible que el Padre esté fuera nuestro, ¿qué es estar solo? ¿Hay alguien que esté solo? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Continuamos con el cuarto bloque del programa del día de hoy y te recordamos que el tema central es Todo transcurre en el Padre. Este próximo extracto de estudio que vamos a escuchar se titula Consultar literatura de otros autores y también la libertad. Y comienza diciendo este bloque. En estos últimos meses nos colocaron preguntas acerca de si podíamos incorporar en la literatura que el grupo utiliza y poner a disposición ciertos autores. Y Daniel Gagliardo responde a esta consulta. No tenemos ni autorización ni respaldo interno para colocar algo más de lo que está colocado. En off preguntan por la libertad. O sea, una persona asistente pregunta, ¿no? Por la libertad. Y dice, la multiplicidad de estados de conciencias hace que no podamos decir que para todos los seres no estén respaldadas esas lecturas, pero sí para el conjunto presente en Sierra del Cielo. Cada uno que abreve por la fuente que le corresponda. La libertad tiene que ver con liberar la esencia acorde a lo que cada etapa de nuestra evolución requiera. Aprender a percibir qué es lo que le corresponde hacer para que su esencia en ese momento pueda ser libre. Y una vez que lo logró, va a tener que ensayar con aspectos más elevados de la liberación de la esencia y entrar en contacto de un modo cada vez más profundo con la verdad. Entonces, pasemos a escuchar
consultas de otros autores. Y la libertad. En los últimos meses varias veces nos colocaron preguntas acerca de si podíamos comenzar a incorporar en la literatura que el grupo utiliza y pone a disposición ciertos autores, no importa cuáles, ciertos autores. Y nosotros no tenemos información interna, quiere decir, no tenemos ni autorización ni respaldo interno para colocar algo más que lo que ya está colocado. Si nosotros tuviéramos esa información y ese respaldo, lo pondríamos. Entonces, posiblemente, determinado tipo de lecturas tenga que pasar por el proceso individual de quienes la proponen o la sienten como válidas. Entonces, como los estados de conciencia son múltiples, existe una multiplicidad de estados de conciencia, no podemos decir que para todos los seres no esté respaldado ese tipo de lectura, pero sí para el conjunto que está acá presente en Cierra el Cielo. No se percibe como necesaria y no se percibe como respaldada para ser colocada, nada más. Pero después cada uno tiene que ir y abrevar por la fuente que le corresponda. Y es una buena prueba eso, porque lo puede llevar al ser a aprender a estar atento, aprender si al llegar a tener cierto tipo de contacto con informaciones de un modo en particular, él puede aplicar el discernimiento, puede vivir lo que esas informaciones están detallando, ofreciendo, clarificado. Entonces está bueno que a veces los seres, cuando reciben esos estímulos de leer ciertas cosas o de utilizar determinado material instructivo, transiten esas situaciones. Esto no quiere decir que estamos invalidando esas lecturas, decimos solamente que en este lugar no las necesitamos. La libertad tiene que ver con liberar la esencia acorde a lo que cada etapa de nuestra evolución requiera. Entonces el ser tiene que aprender a percibir qué es lo que le corresponde hacer para que su esencia en ese momento pueda ser libre. Y una vez que logró eso, va a tener que ensayar con aspectos más elevados de la liberación de la esencia. La libertad la va a empezar a experimentar en una cierta etapa, pero eso no quiere decir que sea absoluta y definitiva esa etapa. Él va a tener que vivir cada vez de un modo más amplio lo que se llama libertad. Porque la libertad no solo es liberar la esencia, sino poder entrar en contacto cada vez más profundo y gradualmente con la verdad. El ser que no se permite, por sus patrones de vida y de conducta, ir al encuentro de la verdad para que la verdad lo absorba, no es libre y tampoco conoce la verdad. Entonces el ser tiene que aprender a estar realmente disponible. Estar disponible significa permitir que la energía que está en nosotros se libere. Eso es libertad. Y si la energía que está en nosotros se libera, ahí realmente empezamos a vivir en verdad. Para comprender que esto ya está sucediendo en nosotros, deberíamos custodiar e impedir la intervención interfiriente de nuestra mente analítica. Ella no nos permitirá comprender que ya estamos permeados por aquello que, recién ahora, percibimos, debemos abrazar. Que esa sed de búsqueda solo es la forma o manera que aquello que ya acontece en nosotros, en otro nivel de nuestra propia conciencia, nos da señales de sí.
Presentamos el quinto y último bloque del programa de hoy y recordamos que el tema central es Todo transcurre en el Padre. El último extracto de estudio se titula de dos formas, la energía de instrucción y la reversión polar. Son dos temas. Una persona dice, el libro Mensajeros del Fuego me aclaró cosas que me venían pasando y me permitió entender otras que me fueron sucediendo después de leerlo. ¿Eso es instrucción espiritual? Y Daniel Gagliardo le responde, sí, eso forma parte de la instrucción. Todo es herramienta de la instrucción, solo que a veces no tenemos la receptividad para hacerle lugar. Cuando falta esa receptividad, la energía de instrucción busca fortalecer eso con elementos como un libro, una charla instructiva, pero puede ser instruido espontáneamente en cualquier lugar a través de cualquier elemento. Aprender a estar receptivo y el ser va a ser actualizado de modos múltiples e inéditos. Actitud adecuada, disponibles y flexibles, recabando lo que la esencia busque ofrecer en cualquier momento. Hoy hay formas inéditas de recibir instrucción y es por la reversión de la polaridad planetaria. Escuchamos la energía de instrucción y la reversión polar. El libro Mensajeros del Fuego me aclaró cosas que me venían pasando y me permitió entender otras que me fueron sucediendo después de leerlo. ¿Eso forma parte de los procesos de instrucción espiritual? Sí, eso forma parte de la instrucción. Si el ser está receptivo, una herramienta, un libro, una charla, la escucha de un material grabado, o cualquier situación, cualquier coyuntura, puede ser herramienta de la instrucción. De hecho, todo es herramienta de la instrucción, solo que a veces no tenemos la receptividad para hacer lugar al formato de instrucción que algún elemento nos puede brindar. Entonces, cuando falta esa receptividad, es posible que la energía de instrucción fortalezca o busque fortalecer más eso con elementos que son más puntuales, como un libro, una charla instructiva. El ser puede ser instruido espontáneamente y profundamente en cualquier momento, en cualquier lugar y a través de cualquier elemento. Pero él tiene que aprender a estar receptivo. Los seres que aprenden a estar más receptivos, que se ofrecen como conciencias a ser tocados por la energía, que realmente se mantienen en ofrecimiento a la vida, a la energía, a la esencia, van a ser tocados, van a ser actualizados, van a ser informados de modos múltiples e inéditos. Solo hace falta la disponibilidad, hace falta la actitud, la flexibilidad. Porque hay personas que creen que solamente mediante determinados formatos la instrucción o el conocimiento les puede ser ofrecido. Y eso es muy limitado y muy limitante. Todos nosotros podemos ser estimulados a encontrar aspectos de la instrucción y de la verdad que estamos necesitando en cualquier momento y bajo cualquier formato. Solo tenemos que tener la flexibilidad de tener la capacidad de recabar lo que la esencia busque ofrecernos en cualquier momento. No hay momento para eso, en cualquier momento puede ocurrir. A lo largo de la historia de la humanidad también esto fue válido, pero hoy es más válido que nunca. ¿Y por qué? Precisamente por esta reversión de la polaridad planetaria de la que hablábamos. Como hoy la energía favorece mucho el contacto de la conciencia con la esencia interna, siempre que la conciencia esté abierta a ese contacto, entonces los elementos que antes, o las condiciones que antes tenían más limitaciones en ese sentido, las trascendieron en algún grado, las trascendieron totalmente. Hoy muchos elementos que antes estaban muy limitados para ofrecer instrucción, o mecanismos que la instrucción no podía disponer, hoy los puede disponer precisamente por la reversión polar del planeta, de la energía planetaria. Entonces, hoy hay formas que son absolutamente inéditas, desconocidas, insólitas de recibir instrucción. Esto pasó siempre, pero hoy está sumamente incrementado.
llegamos al final del programa del día de hoy. Y como hacemos en cada uno de ellos, le enviamos saludos a nuestros oyentes que siempre están del otro lado. Así que bueno, a la abuela Marta, a Rebeca, a Eduardo Rotondi y a los demás. A Daniel por la instrucción y a la energía por acompañarnos siempre. Continuar con los saludos a Marcela Huesca, a Fabiana Pedreira, a Viviana, a Claudia Lugrin, que se sumó a nuestra audiencia, y a todos los que están del otro lado. También enviar saludos a Elvira, a Sandra, a Delicia, a Vanessa, a Alicia, a Amanda, a Seba, a María, a Martín Bisuara, a Cecilia, a Lili, a Claudia y a todos los que están del otro lado. No minimizamos vuestras dificultades, mas vosotros sí minimizáis vuestro potencial para sobrellevarlas. Así de enfrascados estáis en la idea de que sois aquello que os reviste, que no disponéis del precioso amor necesario para asumir vuestra libertad. Y les decimos a todos, hasta el próximo programa de la conciencia y el cosmos, Los Cardales, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, Los Cardales, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, Los Cardales. Una producción de UXIM. Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno. Continúa en esta sintonía escuchando Música de las Esferas. Por FM Los Cardales 104.9 para todos los Cardales y Exaltación de la Cruz y el Mundo.